Luego, bueno, pues ¿qué tal a todos? Buenas noches o buen día cuando nos vean. En este momento estamos transmitiendo en vivo y pues aquí estamos, Ricardo Esparza y Alejandro Chávez, ¿verdad? ¿Qué tal? Listos para un tema nuevo. Y bueno, pues ahorita le voy a pasar el micrófono a Ricardo para que nos dé todo lo que sabe de este tema, que es el templo de Kailasa. El nombre real es más largo, ¿verdad? Impronunciable para mí. No sé si se vaya a animar Ricardo, pero vi por ahí en algún lado que para los cuates es el templo Kailasa, ¿no? Y que también lo conocen así. Entonces, adelante, Ricardo. Sí, gracias Alejandro. ¿Y qué tal a todos? Saludos. Bueno, pues sí, como comenta Alejandro, vamos a hablar hoy de un templo hindú para seguir con un poquito de la parte, pues de este tipo de templos o excavaciones o descubrimientos que ha habido. Y sí, el templo de Kailasanata, Kailasanata, así es el nombre completo, que como bien dijiste, pues es Kailasa para los cuates. Pues es una maravilla arquitectónica tal cual, ¿no? Es muy impresionante por cómo, primero por la arquitectura en sí y después por cómo fue construida, porque es una construcción de una sola pieza, es decir, es una sola roca de la cual empezaron ahora sí que a labrarla, por así decirlo, Ajá. y comenzaron de arriba hacia abajo, ¿no? Porque no es como normalmente empiezas, ¿no? Que tienes la roca y sobre la roca empiezan a esculpir y se empieza a crear, sino que esto es más bien, que era lo que decíamos, ¿no? Pues tuvieron que haber tenido una maqueta, un dibujo ya armado para seguir una especie de patrón de excavación pues sí, de excavación tal cual. Y pareciera como cuando haces una impresión 3D, ¿no? Que se ve como las capas van formando de abajo hacia arriba, pero en sentido inverso, de arriba hacia abajo. Entonces, pues bueno, esta, este templo de Kailasa que está en la India y bueno, se encuentra así como en un complejo de cuevas, ahí hay alrededor muchas cuevas, que unas de ellas se llaman de Ellora y están en el estado de Maharashtra, Maharashtra, sí, Maharashtra, India, y forma parte de un conjunto de 34 monasterios. Y estos templos están excavados en la roca y ya son un patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ya fueron declarados por su impresionante, primero por el tamaño y luego por el detalle del trabajo que se realizó ahí. Y bueno, digamos que ya tienen desde el siglo XIII, no mentira, desde el siglo VIII, en el reinado de Krishna I, en la dinastía Rashtrakuta. Y bueno, él gobernó aproximadamente entre los años 756 y 773 después de Cristo, y se atribuye a este monarca porque, bueno, hay muchas inscripciones en el idioma kannada. Y bueno, esta obra se tardaron en realizarla aproximadamente 18 años y se dedicó al dios Shiva. Entonces, en el monte Kailash, que de acuerdo a la mitología hindú es la morada sagrada de Shiva, pues ahí se empezó a hacer esta obra, ¿no? Entonces ya hay muchas leyendas populares que hablan sobre, bueno, más bien hablan que la reina de un rey enfermó y rezó a Shiva para que lo sanara y bueno, prometiéndole construir un templo en su honor. Entonces, tras la recuperación del rey, pues empieza la construcción de este templo, con esa particularidad de que se iba a tallar desde la cima hacia abajo, ¿no? Entonces, en lugar del método tradicional que les comentaba, que es de construir desde la base hacia arriba, pues se hizo en sentido inverso. Obviamente implicaba un mayor esfuerzo, por el tema de que se iban retirando aproximadamente 200 toneladas de roca, y era roca volcánica, o sea, es mucho más dura. Entonces, pues estuvo ahí el esfuerzo dedicado, ¿no? Algunas características de esta obra, bueno, pues primeramente que la arquitectura rupestre, monolítica, por tratarse de una sola pieza de roca,
Y bueno, el templo se talló en un solo bloque, sin uniones, sin fisuras, trataron de que fuera así, y realmente si lo observan en las imágenes que por ahí rondan, realmente se ve que es una sola pieza por la unión que se hace de las piezas, ¿no? Siempre hay una conexión entre una y otra, y al final pues siempre está la roca base de este monolito. Y bueno, también las dimensiones, ¿no? Tienen aproximadamente 30 metros de altura, supera en tamaño a monumentos como el Partenón griego, y su diseño y estilo es digamos que es un ejemplo de la arquitectura dravídica, con proporciones, se dice que armoniosas, muy ornamentales, la parte escultórica muy elaborada, porque también hay elefantes, figuras, o sea, está bastante bien hecha, y incluye los techos, los suelos, hay pilares, salas, patios, o sea, todo eso tallado en una misma roca. Entonces es el mayor logro que tiene esta obra, que a pesar de que tiene un detalle impresionante, sigue siendo una sola roca, ¿no? Entonces, la decoración de los muros están adornados con esculturas muy bien detalladas de deidades hindúes, especialmente de Shiva, porque pues fue a quien se le rindió el tributo, ¿no? Así como figuras de devotos como Vishnu, eh, demonios, elefantes y escenas de grandes poemas épicos de la India que se ilustran también en muchas pinturas de aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, esta construcción o esta técnica que fue bastante inusual, o mejor dicho, fue fundamental para su creación, comenzando con la talla de los techos, bajando hacia los detalles más bajos, ¿no? Entonces, implicó ahora sí que fue todo un reto el hacer esta obra, porque pues iban haciendo capas y era como ir descubriendo, ¿no? Descubriendo en lugar de ir construyendo, iban descubriendo, por así llamarlo. Entonces, este templo que fue, digamos que símbolo para Shiva, ya forma parte de esa cultura religiosa, artística de la India, y refleja esa cosmovisión hindú y la importancia que tiene el monte Kailash en su mitología. Aunque este templo está ubicado en una zona turística, sigue siendo un lugar pues muy venerado, sagrado para todos los fieles, y es un punto así como muy particular o una referencia cultural para los locales y para los visitantes. Y pues tiene algunas cosas ahí rarezas, ¿no? O curiosidades, eh, aparte de considerarlo como una proeza técnica, por lo que les comentaba de cómo se empezó a labrar, pues también, digamos que tiene una parte folclórica, digamos que entre la parte, ¿cómo cómo les digo? O sea, tomaron el folclore de la parte hindú y la parte mítica, ¿no? Entonces ahí entre los pasillos, jardines, porque también hay todas esas secciones dentro de esta construcción, pues también hay escenas muy particulares, pero lo más relevante o lo más raro o la parte más curiosa es que se hizo con una precisión y un nivel de detalle, tanto en las esculturas como en la parte de los acabados, las columnas, que se supone o se dice que es casi imposible de volver a lograr, ¿no? Con las herramientas que tenemos hoy en día. Entonces también está ese tema de con qué herramientas utilizaron para lograr ese tipo de nivel de precisión, porque los cinceles y martillos, pues no hubiera sido más años, ¿no? No nada más 18 años, sino que hubieran sido décadas de trabajo. Y, y bueno, también pues eso generó mucho asombro, y también pues está ahí el misterio de cómo lo hicieron, qué técnicas aplicaron, cuánta gente fue empleada en hacer esto. Entonces pues hay bastante incógnitas ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay leyendas y mitos que rodean esta construcción alrededor del Kailasa. Y bueno, una de ellas es pues bueno, la promesa que se le hizo a Shiva, de esta reina, para que el rey se recuperara, y pues bueno, milagrosamente sanó, y pues obviamente cumplió con esa promesa, ¿no? Al construir este templo. Luego, ¿qué otra cosa?
Permítame. También hay otra cosa interesante del arquitecto, Nueva Cocoso, el arquitecto que empezó a hacer este diseño. Él pues aseguraba que sí era posible hacerlo, pero como que no estaba muy seguro, ¿no? Entonces, de alguna manera, el empezar a hacerlo, ahora sí que sobre la marcha y sobre el diseño arquitectónico que ya traía, porque yo no había visto que sí había un arquitecto. Y bueno, pues ahí sí como que la pericia de la mano de obra, ¿no? Más que el arquitecto, de la gente que estaban ahí, todos los artesanos que estuvieron cuidando la obra y sobre todo que aguantaron algunos hasta los 18 años trabajando, y con esa técnica tan inusual, ¿no? Entonces, también otra cosa importante es que la roca pues aguantó todo el golpe, todo lo que se hizo. Entonces fue una roca bastante bien seleccionada, o una zona bastante bien seleccionada para que pudiera resistir esa parte destructiva, ¿no? Porque pues iban quitando piedras, iban demoliendo piedras, labrándolas de alguna manera, pero pues sí iban haciendo un desgaste, un golpeteo. Entonces, pues todo esto aguantó esa parte. Hubo también intentos de destruir este templo por parte de cuando estaba el periodo del Imperio Mogol. Hay un emperador que tiene un nombre también que se llama Aurangzeb, que intentó pues destruirlo, ¿no? Y envió, se dice que a 1,000 hombres para demolerlo durante 3 años. Sin embargo, el templo pues aguantó, o sea, resistió y quedó prácticamente intacto. Solamente ahí se hicieron algunos daños menores. Y bueno, de alguna manera, como no pudo derrotar bueno, no derrotar, sino más bien destruir, pues ya el emperador dijo, no, pues ahí muere, y ya desistió. Dijo, está bien, ya son 3 años de batalla y pues nada, no puedo destruir este templo. Entonces, pues ahí quedó. Y bueno, pues ya fue como demostrar que la roca pues sí fue bien seleccionada, que pues más allá de ser una simple roca labrada, pues era ahora sí que una fortaleza, ¿no? Y bueno, pues también se le dice que por la protección divina de Shiva no pudieron hacerle ningún daño, pero bueno, eso también queda ahí como parte del folclore o del imaginario o de la mitología. Entonces, pues bueno, este hecho de que no le hayan podido hacer daño, pues también quedó ahí grabado en la historia, ¿no? Y también, pues bueno, se removieron entre 200,000 y 400,000 toneladas de roca derivadas de toda la talla que se generó en el templo, y se dice que también que tuvieron ayuda ahí de fuerzas sobrenaturales o tecnologías muy avanzadas que se desconocían para esa época, porque no hay una explicación todavía. Ya ha habido gente que ha ido a tratar ahí controladamente a aplicar algunas técnicas en las rocas y no logran, ahora sí que no logran hacerle mucha mella o lograr un avance así considerable. Entonces sí se dice que fue también algo divino, algo ahí que tuvo una intervención divina, ¿no? Y sobre todo derivado de la promesa, ¿no? De la devoción religiosa, la promesa milagrosa. Entonces se logró esta hazaña arquitectónica. Y bueno, no sé, voy a pararle hasta aquí. Hay más datos ahí, pero me gustaría saber si tienes algún comentario. Poquitos. Ahorita, mientras hablabas, al final empecé a poner una imagen para que la gente se dé cuenta, ¿no? Porque viéndolo dices, wow. Ahorita estamos viendo una imagen. Las primeras, desgraciadamente, no tienen muy buena definición, pero sí nos damos la idea. Esta imagen que están viendo en este momento, como ven, era, digamos, imagínense usted una lomita, un cerrito, pero de roca, ¿no? De cantera, por decirlo algo, y que de repente, pues, llega, digamos, el arquitecto encargado con su equipo de canteros, diríamos acá en México, y los chalanes, ¿no? Y pues ahí con cincel empiezan a darle, a quitar
quitar piedra y piedra y empiezan a darle figura, pero hacia abajo, no hacia arriba, porque si fuera una montaña, pues sí, ¿no? Ahí está la montaña y a esculpirla. Entonces, obviamente pensamos que tiene que haber un plano, ¿no? De la altura y de todos los detalles para seguir el plano, porque empezar a esculpir así de puro feeling y que sobre la marcha pues ahí le vamos dando, estaría muy difícil, ¿no? Porque a lo mejor no te quedaría nivelado y todo, y aquí seguramente, además de que eran buenos arquitectos, maestros canteros, pues algo sabían también de albañilería, ¿no? Me imagino que, pues para que les quede derechito y todo, bueno, yo quiero pensar que está derechito, ¿verdad? A lo mejor me equivoco, pero por lo que se ve, esta imagen que estamos viendo es la que decía Ricardo, que creo que tiene 30 o 33 metros de ancho, así como lo estamos viendo, y de profundidad tiene 60 metros. Entonces, pues ahí está todo esculpido y ahí lo fueron haciendo. Y me salen a mí muchas dudas, ¿no? Muchos comentarios, unos de admiración, pero otros, para empezar, ¿qué le hicieron a la roca que sacaron? Porque si tú te fijas, es más lo que sacaron que lo que quedó de templo. Entonces, de repente dices, ¿a dónde se fue tanta piedra, no? A hacer la casa de, digamos, el gobernador, o hicieron la pared para un rancho, o hicieron puentes, o sea, la duda, ¿no? De qué hicieron con tanta piedra que le quitaron ahí. Pero bueno, sería interesante si alguien sabe, después que nos ponga el comentario. Y bueno, ahí estamos viendo el detalle. Voy a pasarme a las demás imágenes, Ricardo, y si tú quieres hacer comentario de alguna, pues adelante. Sí. Ahí va la que sigue. Aquí es visto, es lo mismo, pero visto así como de 3/4 por otro lado. Y como ven, pues las paredes también están esculpidas. Aquí no se alcanza a ver el detalle, pero hay, digamos, como esculturas, hay puentes, como vemos, hay escaleras, hay columnas. Sí, o sea, está increíble. Vamos a la que sigue. Sí. Bien, aquí son dos. La de la izquierda tiene un poquito de mayor definición y ahí ven el tamaño de las personas. Como decía Ricardo, de altura son 30 metros, de ancho 33 y de profundo 60. Entonces, pues está muy, muy bien hecho, y en la figura de la derecha, pues es una toma aérea, ¿no? También se ve muy increíble, como una gran torre que es la principal, rodeada de otras más pequeñas, 4 o 5 alrededor, y luego enfrente, lo que veríamos arriba a la derecha, es como una, bueno, yo así la veo, ¿verdad? Es como una explanada con un adorno como de 3 círculos concéntricos, como si fuera una fuente, pero no es una fuente, y parece ser que están esculpidos como 4 toros o algo así, ¿no? Me voy a la que sigue. Bien. Aquí tampoco tiene mucha definición, pero es la parte de atrás. Vemos que la parte de adelante es la que está abierta, es donde entra la gente, y aquí estamos viéndolo desde arriba de la parte de atrás, ¿no? Por allá se ve pues el campo y el sol por allá con las nubes. Bien, la que sigue. Aquí quiero pensar que es una foto más viejita, pero aquí vemos más el detalle. Sí, no alcanzo a apreciar esos animales, pero a lo mejor con imaginación, a lo mejor uno es un elefante, otro es un mono, o no sé, pero está interesante, ¿no? El detalle. Me voy a la que sigue. Bueno. Aquí, pues, estamos viendo desde el edificio ese, digamos, como principal, y hacia abajo un poquito de detalle. Las últimas 3 que siguen tienen un poquito más de definición. Bueno, más o menos. Aquí es como a nivel medio, ¿no? Como si hubieran elevado un poquito un dron o algo, porque no está a nivel de piso, pero tampoco está arriba. Entonces, ahí se ven los túneles, las puertas, las ventanas, la gente pues entrando y saliendo. O sea, como decía Ricardo, no es algo que, es la pura fachada, no. Te metes y pues son edificios, ¿no? Que tienen escaleras por dentro, salas, todo, e inclusive tienen más figuras
talladas, creo que tienen unas de chiva por ahí bailando y no sé qué tanta cosa. En la siguiente imagen, ándale, aquí ya se ve un poquito más definido. Ahí la dejo unos segundos para que la vean, y pues ya vemos que las paredes efectivamente son como imágenes, como si eso fuera español o latinoamericano, a lo mejor diríamos, ah, mira, en cada fachada es un evangelio, ¿no? O te están platicando un pasaje de la Biblia. Nada más que allá vaya usted a saber si es algo del Mahabharata, si es algo de otro libro, pero seguramente algo tiene que ver con su cultura y su religión y con Chiva, ¿no? Sí, claro. Bien, y por último, aquí están estas imágenes que creo que son las más definidas. Bueno, la de la derecha pues sí se ve así bien definida, lástima que no es más grande, y ahí se ve la gente, todo bien tallado, ¿no? Así bonito. Y la de la izquierda pues también ahí aérea para que vean que es pura roca. Otra cosa que a mí me sorprende, a lo mejor me sorprende, y lo digo con todo respeto porque ni soy arquitecto, ¿verdad? Ni soy albañil, ni tampoco soy cantero, pero yo digo, si yo veo una mole, o sea, un pedazo grande que es pura roca, a mí, ¿quién me garantiza que por dentro también va a ser roca? ¿A qué voy? ¿Qué tal si empiezan a darle ahí al cincel y a la mitad, 2 metros abajo, resulta que hay una gran piedra Pómex y ¡pum! Ya se rompió todo y se cayó, ¿no? O sea, ¿cómo sabían que iba a ser de veras todo una roca? Ahí sí me entra una gran duda de, ¿fue mucha planeación, conocimiento, pero también fue mucha suerte? Porque sí, ¿qué tal si era una combinación de diferentes tipos de roca y la de afuera era la fuerte y adentro estaba débil y con un cincelazo se te cae todo el edificio, ¿no? ¿Cómo ves, Ricardo? Sí, no, definitivamente. Y luego más por lo que comentaba, ¿no? Que fue atacada, intentaron destruirla y solo le hicieron fisuras y Ujú, permanece tal cual intacta, ¿no? Pero sí fue, por eso es que te digo que lo mencionan como algo milagroso ujú, o derivado de la devoción de Shiva y que Shiva pues obviamente los ha de haber conducido a hacer esa selección del lugar, ¿no? Porque sí, a pesar de que es roca volcánica, pues no necesariamente esa altura, o sea, esa profundidad que lograron, pues ujú, es garantía, ¿no? De que estuviera ujú. 100% sólida para poder hacer ese labrado, ese tallado, todo ese trabajo que tiene, porque sí, sí lo vemos y dices, bueno, esas columnas pudieran ser muy frágiles, pero a la vez son muy duras. Ujú. Entonces, desde que hicieron el trabajo, debió de haberles costado un gran esfuerzo, si es que solo traían cinceles, ¿no? Que Sí. eso, incluso para hacer el estudio de suelo, como hoy Ujú, lo conocemos, pues se ujú, hacen perforaciones, eh, obviamente otro tipo de tecnología que en ese momento no había, entonces también, y aún con la tecnología que tenemos les ha fallado, entonces también ahí tiene su mérito, ¿no? sí. Mira, yo quiero pensar, obviamente desde mi desconocimiento, desde mi ignorancia, como esto tiene de altura 30 metros, yo me lo imagino pues con mi imaginación. Se hizo en el siglo VIII, como decía Ricardo, o sea, en el 700 y tantos, ¿no? Por ahí 750 y tantos, creo que decías. Y como empezaron de arriba hacia abajo, pues a lo mejor sí empiezan con, tráete unos cinceles, unos marros, unos martillos, ¿no? Y aquí está el plano y vamos a darle. Pero yo quiero pensar que conforme van bajando y empiezan a agarrar profundidad, quiero pensar que a lo mejor necesitaron andamios parecidos a los que ahora hacen con los edificios, que es al revés, que es de abajo hacia arriba. Ya ves que llegan los albañiles y cuando van a hacer un edificio más o menos de esa altura, un poquito menos, llegan luego con unos tubos de metal que los empiezan a armar y hacen una estructura como cuadrada que va subiendo como torre y por ahí se van subiendo los albañiles y todo. Yo quiero pensar que acá es algo parecido cuando iban bajando, ¿no? Que le iban poniendo así como andamios y tablas y todo. Quiero pensar, pero vaya usted a saber cómo hicieron esto. Lo que sí no me queda duda
es que ahí está una muestra más del ingenio y el talento humano, ¿no? No vaya a salir alguien de que esto lo hicieron los extraterrestres porque no hay necesidad. Ahí está el talento humano, ¿no? ¿Cómo ve, Ricardo? Sí, aparte si hubiera habido un tema de ese tipo, pues no se hubieran tardado 18 años, ¿no? Ándale. Porque pues también si hubiera habido, por ejemplo, ahorita con un tema de láser, que empezaría a hacer un labrado como si fuera una impresión 3D, pero al revés, fuera a lo mejor unos meses en lo que se aventaran, un año, ponle, en que se hiciera toda esta obra, con las profundidades y con los salones, con los patios, sí, yo creo que se tardarían un año, ponle, pero, pero sí, fue un trabajo de 18 años, entonces fue mucho tiempo. Sí, y luego fíjate lo que no me creo, pero porque me sorprende tanto, ponle que a lo mejor sí fueron 18 años, porque también, si alguien me dice que lo hicieron en menos tiempo, sí les creo, porque ya teniendo bien el plano, ¿no? Y la gente necesaria, bueno, acá en Guadalajara, Jalisco, hay una plaza atrás de la Catedral de Guadalajara que se llama la Plaza, ¿qué? ¿Fundadores o cómo se llama, Ricardo? Sí. No, la Plaza de la Liberación, ¿verdad? De la Liberación, no fundador, sí, Liberación. En esa plaza, no cree usted que voy diario, ¿verdad? A lo mejor lo que digo ya no existe, pero una vez al año, no me acuerdo en qué fechas, pero una vez al año se hace una competencia de maestros canteros. Y entonces se invita no nada más a Jalisco, sino a todos los estados de la República Mexicana, que vengan los mejores labradores de cantera con su pedazote de cantera. Y entonces creo que dura una semana. Y en esa semana, cada familia, digamos, de canteros llega y renta un pedazo, por decir algo, de 3x3 o 4x4 metros, y llegan con su piedrota de cantera, ¿no? Cantera amarilla, cantera gris, cantera quién sabe qué color, y en esa semana llegan con la piedra y a darle, y empiezan a sacarle figura, y en esa semana cada quien forma una figura de lo que quiera, ¿sí? Que Cristo Rey, que la Virgen de Guadalupe, que un toro, que un águila, ¿no? Que Cuauhtémoc, que lo que se les ocurra. Y después de esa semana se premia a las mejores obras, incluso algunas hasta las compra a veces el ayuntamiento, ¿no? Y las pone por ahí de monumento en algún lado o en algún otro municipio. Entonces, ahí nosotros, bueno, los que vivimos aquí, tienen la oportunidad de darse una vuelta a diario y ver cómo de un trozo de roca pasa ahí, cómo le van dando forma hasta que después de una semana tú ves una obra de arte. Y a veces eso lo hace una sola persona. A veces sí es un equipo de 2, 3, ¿no? Me imagino que familiares, pero a veces ves una sola persona. Entonces tú dices, bueno, si una sola persona le puede dar forma a un bloque de a lo mejor 2x2, pues a lo mejor acá unos maestros que de veras sean maestros, a lo mejor sueltas unos 200 y pues como decía Ricardo, ¿no? A lo mejor en 1, 2, 3 años ya se lo echaron todo. El que sabe, sabe. Y por otro lado, yo leí, creo que en Wikipedia, dices, vamos a suponer que sí se tardaron 18 años, que a mí se me hacen muchos, pero vamos a suponer que sí. Pero aparte dicen que participaron que miles de personas. Ahí es donde sí tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer una obra, el arquitecto, cuando es algo sencillo, sí, échale montón, ¿no? Aunque no sepan, aquí los entrenamos cuando es algo sencillo. Pero cuando es algo tan elaborado, tú no metes a cualquier chalán. Prefieres tener, por decir algo, 20 maestros a tener 5 maestros y 200 chalanes que te van a echar a perder la obra. Entonces, yo digo, híjole, miles, pues a menos que hagan cosas así de que usted nomás va a hacer estos 2 metros, a lo mejor sí, pero si es, no, usted le va a dar a toda esta pared, yo ahí tengo mis dudas, ¿no? De que fueran miles, porque digo, se van a estorbar, porque recordemos que es 30 metros de profundidad, 33 de ancho y 60 de profundidad.
Entonces, si ahorita ya escarbado, ya terminado, imagínate que le metes 1,500 personas, pues va a parecer peregrinación a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Acá, o a la Virgen de Zapopan. Entonces, esa misma cantidad de personas dándole duro ahí todos juntos, a mí se me hace que no, pero ahí lo dejo, ¿no? Ese es mi argumento y a lo mejor yo estoy mal. ¿Tú qué opinas, Ricardo? Sí, digo, me parece bien el ejemplo que dices de los canteros, porque al final de cuentas también hay que entender que la roca, la cantera, pues es porosa, es mucho más fácil, entre comillas, porque sí, las herramientas tienen que estar bien afiladas y todo para poder labrar y que no se te rompa, porque muchos de ellos también ahí sucede, ¿no? Que de repente la pieza ya se quebró, la roca no Ajá. aguantó y pues ya, tienen que ahí parcharla o volver a empezar o hacer alguna variante. Sí. Pero acá no, acá la roca pues es volcánica, o sea, es una roca muy, muy dura, es mucho más compleja el labrado y Ujú. es con herramientas, tiene que ser con herramientas más sofisticadas. Digamos que ahora ya con esmeriles y con todo eso, le Ujú. entrarías a ese tipo de roca, ¿no? Ujú. Cosa que con la cantera no es necesario tener tanta tecnología o tanto uso de ese tipo, que sí ayuda, Ujú. pero no es necesario. Perdón. Sí. Y aparte, como dices, la parte logística creo que fue lo más el éxito, ¿no? Porque al final Ujú. yo lo veo como cuando están ahorita haciendo excavaciones para descubrir ruinas o algunas arqueologías, hay zonas arqueológicas, Ujú. pero con el sentido de que lo voy creando, ¿no? Lo voy descubriendo porque lo voy creando. No Ujú. porque ahí está y le estoy quitando tierra. Yo creo que la gran cantidad de gente fue utilizada para acarreos, ¿no? Para, oye, pues ve quitando todo esto, pero no para el trabajo fino, porque Ujú. entonces sí, ahí sería un relajo y esto, lejos de ser un monumento, pues hubiera sido otra cosa, ¿no? Sí. Porque sí debieron de haber sido seccionados, tener patrones muy marcados, todo muy, muy conocido. Debió de haber existido un grupo importante ahí de gente que conociera el proyecto muy bien y que ese se coordinara a la vez con otras personas y a su vez, así como equipos muy específicos, ¿no? De cuadrantes de todo esto. Me lo Ujú. imagino, así como que hicieron trazos cuadriculados y empezaron a trabajar así, no lo sé. De hecho, parte de lo que quiero seguir contando es esa parte de las técnicas, ¿no? Porque es lo más interesante, digo, obviamente el crear este proyecto, pero también dices, bueno, pero ¿qué técnicas usaron en ese tiempo para poder tallar en una sola roca y que además no Ujú. tuviera errores, ¿no? Porque obviamente yo creo que sí hubo errores que ahí los lograron corregir, porque pues no puede ser tan perfecta, Ujú. eh, porque pues al final pues fueron humanos los que en teoría hicieron todo este trabajo. Pero sí, sí, por ejemplo, desde el tallado, ¿no? El tallado de arriba hacia abajo, pues ya es una técnica inusual, ya lo mencioné. Las herramientas, ¿qué herramientas usaron? Porque pues había cinceles, martillos de hierro, que obviamente el basalto, que es la roca volcánica, es lo que estuvieron trabajando, además de la habilidad manual, de la experiencia que debieron de haber tenido estas personas y lo que le decía, ¿no? El control fino para eliminar la roca que excede, ¿no? O sea, esa parte donde vas logrando esos detalles escultóricos ya muy elaborados, sin que se fracture la piedra, sin que haya errores mayores, o sea, ya algo muy, muy preciso. La Ujú. planificación, que era lo que te decía, la parte logística, pues que debió ser muy meticulosa, con un conocimiento profundo del proyecto y de la piedra, ¿no? O sea, de la zona. Este, Obviamente, otra de las cosas es que no hay planos, no se conocen los planos, por ahí alguien los debe tener, pero no se han encontrado, no los han sacado a la luz, Ujú. pero sí eso demuestra que, pues obviamente había artesanos muy, muy experimentados
y que sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, tampoco hay evidencias, pues, de cómo estas técnicas fueron aplicadas, porque ya lo trataron de hacer con gente de por ahí, y la verdad es que no lo lograron, porque se requería de una talla con precisión, y obviamente desprendiendo pequeñas como rajuelas o lascas o cosas así como pedacitos muy finos, pues. Entonces era un trabajo así súper fino y muy laborioso, por eso se llevaron tantos años. Y obviamente tenía que ver gente experimentada de esa zona, ¿no? Entonces sí, sigue siendo como ese tema de cómo esculpieron en esa roca madre un templo monolítico, sin uniones, sin errores, con un trabajo obviamente que sí exigió que fuera continuo, pues para que se viera el avance, porque si no, pues no se vería, pero sí le apostaron mucho a la experiencia, ¿no? De lo que fue la gente para poder hacer esa obra, ¿no? Y pues ahí métodos de trabajo combinados, pues fue más bien como la parte de la expertise, de la planificación cuidadosa, el dominio de la técnica, pues básicamente fue como lo que estaban buscando, ¿no? Ahora sí que el currículum necesario era ese, y como que sí había gente, porque pues obviamente lograron hacerla en ese tiempo, ¿no? Y pues te digo, las herramientas eran muy sencillas, el cincel, el martillo, ¿qué otra cosa? La planificación, pues básicamente era eso, porque no se menciona que hubiera habido algunas herramientas especiales o grandes, por así decirlo, que tuvieran que haber creado o perfeccionado alguna herramienta para este tipo de situación, no lo menciona. Ahora, ¿cómo evitaban los errores? Eso fue algo que también me pongo a pensar, que si fueron tan cuidadosos, pues el ser cuidadoso también es lento, ¿no? Porque pues cuidando la roca, haciéndolo en pequeñas fracturas, entonces de alguna manera fue lento para tener ese cuidado de no quitar más allá de lo que se necesitaba, para no fracturarlo y no se afectara la talla y que fuera progresivo. ¿Qué más? Pues bueno, yo creo que no hay mucho detalle sobre esa parte, pero sí hay muchas preguntas, ¿no? De cómo lo hicieron. Obviamente, pues lo que mencionamos, ¿no? La parte lógica, ¿no? De la planificación, de la cantidad de gente. Todo esto, pues son suposiciones y argumentos lógicos que se nos ocurren porque, pues, hemos visto algunas obras por ahí. Digo, yo tampoco soy ingeniero ni arquitecto, pero trabajé mucho tiempo con esas personas y de alguna manera me encantan los proyectos de arquitectura y bueno, sí me tocó ver algunos muy interesantes. Y bueno, de alguna manera, ya en la actualidad, pues ya está esta obra. Todavía no está, digamos que al 100%, todavía hay zonas que quedaron, sobre todo donde están los jardines. Se ven algunos techos que no están muy pulidos, que no están bien terminados, pero bueno, al final de cuentas la obra mayor se logra ver. Con las imágenes que nos mostraste, Alejandro, pues ahí se nota mucho el tema, ¿no? Entonces, pues hoy en la actualidad, pues es una zona turística muy destacada. Obviamente son monumentos protegidos, entonces está controlado. Se dice que su mejor época para visitarlos es entre octubre y marzo, cuando el clima está más templado. Y bueno, pues ahí sigue siendo un patrimonio arquitectónico y religioso de la India. Y pues bueno, ahí están los expertos asombrados por la magnitud de esta obra, por su técnica constructiva. Y pues bueno, creo que sería de mi parte todo, porque pues al final de cuentas no hay tanto detalle de su construcción y se dice que son herramientas muy básicas, pues, las que utilizaron para hacerlo. Entonces, pues ahí más bien fue la parte del ingenio, de la paciencia, de la habilidad, la experiencia
y la constancia, pues, para lograr hacerlo en esos años, ¿no? Ujú. No, y pues los conocimientos prácticos y aparte también de matemáticas, ¿no? Porque para hacer esto tienes que saber ingeniería y tienes que saber arte, porque si no, no sale. Sí, no, totalmente. Por eso te decía que la parte logística, Sí, donde la gente importante o la gente clave, pensándolo en metodologías ágiles, como el Scrum, sí, debería haber alguien que era el maestro, el máster ahí de conocer el proyecto, la parte que le tocaba y organizarse con los demás, ¿no? Para que fueran trabajando organizadamente y turnándose también para que uno fuera siguiendo el trazo del otro y poder mantener el ritmo de esta obra. sí. Y fíjate, dos cosas que por último me pone a pensar. Si se hizo en el siglo, digamos, octavo, Ocho. después en el 8 después de Cristo, eso quiere decir que tiene 1200 años de antigüedad. Y entonces, imagínate, ya terminado y después de 1200 años a la intemperie, con el viento, con la lluvia, porque a los lados se ve que hay arbolitos, ¿no? Entonces, de seguro, tiene que llover en algún momento del año Sí, tantos siglos, ¿no? De lluvia y que todavía esté por ahí, porque pues empiezan las fisuras y empieza el goteo y también es todo un tema, ¿no? sí, claro. Sí, sí, y pues se ve intacto, se ve muy natural, obviamente no le metieron pintura ni nada, entonces conserva pues ese tono característico de la roca, ¿no? Entonces, incluso de los niveles de profundidad que ha tenido la roca, como de erosión o del tiempo, del mismo tiempo, pues queda ahí también grabado, ¿no? Entre cada nivel. Sí, y otra cosa que me pongo a pensar, que no sé si la aplicarían ellos en algún momento, ya ves que por acá en América, pues estaban lo que son, por ejemplo, los incas o los preincas, ¿no? Allá Tiahuanaco, Pumapunku, todo eso, Ujú. donde están los grandes bloques y que dicen, ¿no? Que no cabe ni una hoja de papel, Sí, y que ellos lo que hacían era a veces combinar ciertas plantas con agua, o sea, química, que hacían que se hiciera el líquido ciertas rocas y le daban forma, o sea, como si fuera barro, ¿no? Como si fuera barro, la moldeaban y luego dejaban que se secara. Entonces, acá cuando estaban esculpiendo eso, si ellos también conocían esas técnicas, pues eso facilitaría el quitar lo que sobra, ¿no? O el darle forma. Así entenderíamos de que, no, pues así sí, ¿verdad? Lo iban aguadando, le iban dando forma y pues iba quedando como barro, pero claro, no es barro, es roca volcánica, como dice Ricardo, pero con esa misma técnica sería muy interesante porque así dices, ahora sí entiendo. Pero si no, si es puro como los picapiedras de las sí. caricaturas, dices, no, pues está para quitarse el sombrero. Es, Pues digo, ya de mi parte sería todo para concluir, porque al final de cuentas estaríamos sí, redundando en lo mismo. Digo, ahora sí que la obra ahí está, ujú, tiene muchos cuestionamientos alrededor de cómo fue construida, como todas las piezas antiguas, que no hay referencias técnicas o históricas que se hayan descubierto, porque pues no hay escritos, o por lo menos que estén al público, pero que sí es la obra muy, muy magna, muy, muy interesante, y pues se ve el esfuerzo que pudo haber tenido, independientemente de la técnica que hayan utilizado. ujú. Pues tiene una gran belleza y creo que está, como bien dices, muy, muy hecha con matemática, muy, muy bien aplicada a la arquitectura. Entonces, pues, pues ahí está, ¿no? Cosas que hoy las utilizan la tecnología para hacer otro tipo de obras, como lo hace ahorita China, en lo que es en Dubái, que hacen mucho edificio hacia arriba, torres impresionantes.
Ujú. pues acá utilizan la misma naturaleza para crear este tipo de obra, ¿no? O lo hicieron en ese momento. Sí, sí, sí. No, pues muy bien. Pues nada más, ojalá y le hayan pagado su buen dinero, ¿verdad? Al que ideó todo el, Al, ar- este, al al arquitecto arquitecto, Cocosa. sí, o arquitectos, por ahí viene el nombre, como dijo Ricardo, pero Cocosa. pues habrá sido nomás él o él y sus ayudantes, quién sabe, pero ojalá les hayan pagado muy bien y pues que haya valido la pena, ¿no? No, que no le haya ido como el que hizo el Taj Mahal, ¿no? Que dicen que cuando lo terminó le sacaron los ojos al pobre para que no pudiera superar su obra y dices, no, pues para maldita la cosa, si he sabido mejor no hago nada, ¿verdad? O lo termino Sí, y me pelo en la noche. sí, sí, ya conocía su destino, pues sí. Sí, ok. Bueno, pues eso es todo. Esperemos que les haya gustado este programa con esta obra que está increíble por allá en la India. Más o menos, luego les ponemos el mapa mañana en la versión editada, pero está más o menos como en la parte centro-occidente, más o menos de la India, y está muy interesante. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. También gracias por ver los videos anteriores que les ha ido muy bien, ¿no? Y pues gracias a todos, ¿verdad? Cuídense, sean felices y que tengan muy buen fin de semana. Muy bien. Hasta luego.